El día de hoy tenemos a la docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Sandra Fieri. Para nosotros es un gusto tenerte acá, tenerte en este instante para que compartas tu conocimiento y nos apoyes en este trabajo en equipo que para nosotros es muy significativo y muy interesante. El motivo de la entrevista es saber cómo usted desde su formación y conocimiento, cómo concibe la psicología histórico-cultural. Y empezaremos con la primera pregunta. ¿Cómo se define el objeto de estudio de la psicología histórico-cultural? Hola, con respecto a cómo se define el objeto de estudio de la psicología histórico-cultural, yo lo defino como una teoría, es una teoría que abarca la concepción del desarrollo cultural del ser humano por medio del uso de instrumentos mediadores. Como te decía en la anterior entrevista, siendo el lenguaje como el instrumento principal, en la medida en que a través del lenguaje se construyen significados. Y este es un instrumento que se entiende como un instrumento del pensamiento, en donde, digamos, lenguaje y pensamiento entran en una interacción dialéctica permanente. Entonces, esta teoría, este enfoque, abarca esa concepción del desarrollo cultural digamos, histórico del ser humano en el uso de estos instrumentos. Y estos instrumentos son instrumentos de la cultura. Epistemológicamente se entiende como una interacción entre sujeto y objeto en un triángulo en el que hay una mediación permanente. Y esa mediación, lo que media entre el sujeto y su realidad social, es la cultura. Y los instrumentos, digamos, que median permanentemente son los instrumentos, digamos, a los que recurrimos en nuestro contexto cultural situado, distribuido. Que son instrumentos que se nos entregan cuando nacemos y llegamos a un contexto particular. Muchas gracias por responder esa pregunta de manera tan completa. Vamos a ahondar en la siguiente pregunta y es ¿cómo aplicas tú la psicología histórico-cultural en tu campo de estudio? ¿Cómo aplico la psicología cultural, histórico-cultural a mi campo de estudio? Como te decía, la psicología histórico-cultural es, digamos, un enfoque de la psicología, que es un enfoque, digamos, clásico de la psicología, en la medida en que fue construido, pues, en un contexto, en un pasado, digamos, histórico, fue desarrollado en el contexto de la revolución bolchevique, del leninismo y el estalinismo en la Unión Soviética, entre 1918 y 1935 aproximadamente, 1940, también sufrió digamos, varios rechazos por las dictaduras que hubo en la Unión Soviética. Y en ese sentido, pues es una teoría que revolucionó la psicología desde muchos lugares, pero que se entiende como una teoría clásica de la psicología. Lo que sucede después es que estos, digamos, como que estos desarrollos teóricos y metodológicos o de método desarrollados bajo este enfoque histórico-cultural que fueron condenados o que fueron, digamos, obligados a ser guardados dentro de las dictaduras, fueron luego recuperados y esa recuperación sucedió sobre todo a manos de psicólogos norteamericanos como Michael Cole, como Welch y otros psicólogos que contribuyeron en la construcción de lo que hoy se conoce como una psicología cultural contemporánea. Entonces, digamos que mis estudios o mis aproximaciones también están muy permeadas por esta psicología cultural que ofrece, digamos, recursos más contemporáneos para entender justamente las funciones psicológicas, digamos, o los procesos psicológicos eh, como procesos que están determinados o que son construidos, más bien, no determinados, que son construidos en interacciones sociales mediadas histórica y culturalmente. En ese sentido, la psicología cultural ofrece un montón de conceptos y insumos también técnicos para aproximarse a esta comprensión de los procesos psicológicos, entendiendo sus orígenes, sus transformaciones, entendiendo, digamos, también que están situados y distribuidos en culturas y en grupos humanos. Contextualizándonos en el país, frente a tu campo de estudio, quisiéramos preguntarte de qué manera crees tú que afecta a la cultura colombiana a sus habitantes.
y también pues de qué manera estas culturas afectan a la psicología de Colombia. Eh, esta pregunta tiene que ver sobre todo de la cultura y los sujetos, digamos, a las personas colombianas. Eh, la cultura, digamos, esta pregunta parte del reconocimiento de la diversidad, de la biodiversidad y de la diversidad sociocultural tan alta que hay en nuestro país. Y esta diversidad hace que haya múltiples grupos humanos, múltiples expresiones culturales con múltiples saberes, prácticas y recursos, digamos, ocurriendo en los contextos eh, culturales eh, mediados históricamente y que, digamos, son prácticas o son saberes que responden a los dominios de vida de los grupos culturales. Entonces, digamos que la diversidad cultural en Colombia debería poder ser reconocida desde la psicología y se debería poder construir teoría psicológica como conectada con esta diversidad sociocultural. La psicología cultural, digamos, como teoría construida fuera de Colombia, genera o brinda aportes para toda esta aproximación a la diversidad. Sin embargo, aún es necesario seguir construyendo una psicología que conecte con la diversidad en la particularidad, digamos, sociocultural de nuestro propio país, en la particularidad sociocultural latinoamericana. Entonces, bueno, se trata de una psicología que reconozca la diversidad cultural, la diversidad sociocultural, pero también la singularidad humana. Eh, y en ese reconocimiento poder buscar las mediaciones y buscar los espacios que permitan el bienestar psicológico de las personas que pertenecen a los colectivos culturales, a los grupos sociales. Y este bienestar, digamos, desde estas posturas se logran también en la validación no, en el reconocimiento de unos saberes que son válidos en sí mismos y son legítimos en sus propias culturas y de unas prácticas también que son legítimas en sus propias culturas. Y ya por último, para terminar, te tenemos una última pregunta y es, ¿cuál estudio o investigación crees que ha transformado la historia de la psicología, de la sociedad o a la sociedad en general? Pues investigación que ha transformado la historia de la psicología en la sociedad. Pues yo creo que hay unas, digamos, unas aproximaciones desde la psicología histórico-cultural con la noción de zona de desarrollo próximo. Esa noción de zona de desarrollo próximo transforma un montón de maneras en que la psicología se aproxima a los contextos porque es un concepto que pone a los psicólogos a tener que reconocer que el sujeto cuando está aprendiendo es poseedor de unos saberes previos. Y esos saberes previos, digamos, se construyen también en escenarios socioculturales. Entonces es un concepto que si se trae, por ejemplo, al mundo más contemporáneo y a los desafíos contemporáneos de la psicología, puede brindar un montón de posibilidades. Por ejemplo, el concepto de zona de desarrollo próximo se puede poner al servicio de la interculturalidad y de la educación intercultural, entendido como un concepto en el que pueden converger, pueden dialogar, digamos, sentidos culturales diversos se pueden encontrar en ejercicios de educación intercultural. Entonces creo que ese concepto, que es vigotskiano, de Vygotsky, es un concepto que sí entra a transformar muchas formas en que entendemos la construcción de los procesos psicológicos y la necesidad de reconocer que los aprendizajes, digamos, tienen unos saberes previos, unas experiencias previas sociales e históricas que habría que reconocer para poder brindar nuevas mediaciones en ese aprendizaje. Muchísimas gracias Sandra por haber compartido este espacio con nosotros, por tener la disponibilidad y la disposición de contestar nuestras preguntas y compartir tu conocimiento como docente e investigadora de la universidad. Esperemos que en un futuro nos volvamos a encontrar y que tengas un maravilloso día.